Adelante, unamos nuestras manos por el futuro de nuestro país, valorando siempre nuestra tierra, que nos brinda sus frutos y riquezas. día a día, Venezuela, desde el alba hasta el ocaso, surcan hombres y mujeres el campo, la tierra fértil con esmero y esfuerzo. Manos limpias para el campo, cultivemos la grandeza, rescatemos nuestra tierra por el futuro de nuestro país. Venezuela, tierra fértil del trabajo digno y creador, que nos brinda esta labor cada día. Nuestra tierra fértil, tierra fértil. En la región de los Andes y particularmente en el estado de Mérida existe un recurso muy importante, el agua, utilizado en la cría y explotación de las truchas. Desde hace muchos años, el hombre ha practicado el cultivo de peces, limitándose en sus inicios a transportarlos desde cuerpos de agua hasta los pozos o embalses construidos de manera primitiva, obteniendo de esta manera un apreciable complemento proteínico que reforzaba su alimentación. Hoy, amigos de Tierra Fértil, nos encontramos en el campo experimental truchícola La Mucuy, instituto que hace muchos años adelanta toda una serie de investigaciones en una actividad bien importante como es la truchicultura. Hilda Bastardo, biólogo del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, nos adelanta a continuación acerca de la historia y la ubicación de esta importante instalación. Bueno, nos encontramos, como tú lo dijiste, en el campo experimental truchícola La Mucuy. Este campo fue fundado en el año 1938, en aquel entonces adscrito al Ministerio de Agricultura y Cría. Posteriormente, el campo experimental pasó al FONAYAT, actualmente Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, adscrito al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Aquí realizamos una actividad que va dirigida en dos sentidos, que es la parte de investigación y la parte de producción de insumos. La parte de investigación como misión de la institución es una actividad natural que realiza la institución, y la parte de producción la realizamos para ofrecer a los productores del estado Mérida y de los Andes en general los insumos iniciales o los insumos primarios que ellos requieren para desarrollar la actividad truchícola. Siempre es importante para las personas que piensen iniciarse en una actividad como la instalación de una truchicultura, tomar en cuenta un recurso valioso que tenemos acá, como es el recurso agua. Pero hay aspectos físicos que hay que tomar en cuenta. Sí, las personas que están interesadas en el cultivo de trucha deben considerar que esta es una especie de agua fría y que su temperatura no debe superar los 18 grados para la parte de engorde. En la parte de reproducción, la temperatura debe estar en el orden de los máximo, en el orden de los 12 a 13 grados Celsius. En cuanto al oxígeno, pues es una especie que requiere altos niveles de oxígeno. Como mínimo debe estar en 6 partes por millón, y este nivel de oxígeno es ofrecido por las aguas de acá de Mérida particularmente, ya que transcurren a lo largo de un fuerte gradiente altitudinal, o sea, una fuerte pendiente que les permite saturar de oxígeno al agua constantemente. En el caso de nuestro campo experimental tenemos un contenido de oxígeno de 9 partes por millón, que es excelente para el cultivo de trucha. Ese contenido de oxígeno es recomendado para el cultivo de trucha, no debe bajar de 6 partes por millón. El tipo de trucha con la que estamos trabajando acá. Nosotros estamos trabajando con la trucha arcoíris. Esta es una especie de Norteamérica que se introdujo en el año 1937.
se trajeron otras especies, entre ellas la salmotruta, la Salvelinus fontinalis. Sin embargo, la trucha arcoíris, la Oncorhynchus mickey, es la especie que se cultiva en Venezuela y que es la especie que se cultiva a nivel mundial porque se adapta fácilmente a los cambios de calidad de agua, se adapta a la alimentación artificial y pues es muy fácil de manejarla. Hace unos años uno de los problemas que atravesaba la truchicultura para las personas que se pensaban iniciar en la actividad era el acceso a los huevos embrionados, tenían que ser importados. Hoy por hoy tenemos entendido que de alguna manera la estación facilita ya desde la fase alevines para los futuros o los que ya están incorporados a la actividad truchícola. Sí, desde el año 1990 el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, preocupado por el riesgo que representa la importación de estos insumos por la introducción que pudiera haber a través de estas importaciones de enfermedades infectocontagiosas. Bajo ese enfoque, el INIA inició un proyecto para producir las ovas embrionadas y los alevines. Ya a partir del año 1995 nosotros disminuimos el porcentaje de importación y en estos momentos en un 50% la importación que antes se hacía de este insumo. Dentro de todo lo que es el manejo de una truchicultura, la parte de alimentación, digamos que es lo más delicado. ¿Cómo está la situación a nivel nacional con respecto al tipo de alimento concentrado que se está produciendo y cuáles son las expectativas al respecto? Bien, como tú lo has dicho, el alimento concentrado es el factor clave para el desarrollo del cultivo. Y si bien en Venezuela existen dos empresas que producen alimento concentrado, existe un problema con el mismo por la comercialización del producto. No es fácil para los medianos y pequeños productores poder conseguir alimento concentrado como consiguen, por ejemplo, alimentos para cerdos, para aves, que van a una empresa de distribución y lo consiguen. En el caso del alimento concentrado para trucha, esa es uno de los problemas más graves que sería la comercialización del producto. Y por otro lado, la calidad no es permanente, existen lotes que vienen de muy buena calidad y de repente otros lotes esa calidad disminuye. Es importante mantener la calidad porque la trucha es una especie muy exigente en cuanto a proteínas y aminoácidos. El Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, conjuntamente con la Universidad de los Andes, estamos proponiendo un proyecto para buscar alternativas en la producción o en la formulación de algunas dietas, especialmente para la parte de alevines, es decir, para las primeras etapas de desarrollo de la trucha, que es una de las etapas más delicadas y donde la mortalidad por esta razón a veces es bastante alta. En ese sentido estamos buscando alternativas con algunas harinas de origen animal, como es la harina de lombriz, que es un cultivo que se está desarrollando acá en Mérida a nivel de pequeños y medianos productores y que pudiera ser esta utilización de la biomasa de las lombrices un impulso para que el desarrollo del cultivo de las lombrices se haga mucho más extensivo, mucho más masivo. Se han hecho algunos trabajos bien interesantes en el repoblamiento de algunas lagunas y que a veces algunos cazadores furtivos pues no respetan y eso hace que sea difícil mantener alguna población mínima de trucha en las lagunas a nivel del estado de Mérida. Bueno, porque hay una pesca excesiva y fuera de la temporada. La veda de la trucha es a partir de septiembre hasta el mes de marzo y pues la gente pesca durante todo el año. Entonces es importante señalar que esa época de veda corresponde a la época de reproducción de la trucha y si se saca una trucha está sacando por lo menos 1000 ejemplares o 2000 ejemplares que podrían poblar naturalmente las fuentes de agua. Desde el punto de vista nutritivo, ¿qué le podemos decir al consumidor? ¿Por qué es tan importante consumir la carne de la trucha? ¿Qué nos aporta? Bueno, la carne de la trucha es una carne de alta calidad proteica y un aspecto muy importante es sus ácidos
grasos, sus lípidos, que son del tipo omega 3 y que tienen un efecto saludable para los seres humanos. Por lo tanto, el cultivo de trucha podría ser un cultivo de seguridad alimentaria, el cual habría que apoyar y que continúe desarrollándose y expandiéndose en el estado Mérida. En cuanto a las expectativas o al futuro inmediato de la truchicultura en Venezuela, si tomamos en cuenta que de alguna manera las cuencas donde se genera este recurso tan importante como es el recurso agua, en algunos casos están seriamente intervenidas y desde el punto de vista ecológico y de seguridad agroalimentaria es importante mantener actividad, ¿cuál sería entonces la expectativa a mediano y largo plazo con respecto a la truchicultura en nuestro país? Bueno, en el estado Mérida y en los Andes en general hay excelentes expectativas desde el punto de vista ecológico, a pesar de que hay intervención de cuencas, todavía hay recursos hídricos disponibles para el cultivo de trucha, que es, como lo dije anteriormente, es muy exigente en cuanto a la calidad del agua. Sin embargo, la trucha misma es un indicador de contaminación. En el caso de que las aguas estén contaminadas, pues ellas no viven en esas aguas. Entonces es importante mantenerlas para mantener el recurso, no solamente a nivel de cultivo, sino también a nivel de cultivo extensivo para la pesca deportiva y la pesca de subsistencia que se realiza en el páramo. Y quisiera agregar además que en Venezuela existe una infraestructura instalada como para producir quizás 4 o 5 veces más de lo que se está produciendo actualmente, sin hacerle ninguna mejora, sino con lo que realmente tenemos instalado, podemos incrementar grandemente la producción de trucha.